Vamos a mirar precisamente a esta hora, va a poner foco de atención en los grandes asuntos que preocupan, que escriben la crónica geopolítica. Eduardo Irastorza, profesor OBS Business School. Eduardo, muy buenos días. Buenos días a todos. Estamos madrugando esta mañana con las noticias que llegan desde Rusia, en concreto en una semana. Al parecer, la destrucción de ese buque de su armada internacional. Vamos a mirar precisamente a esta hora, va a poner foco de atención en los grandes asuntos que preocupan, que escriben la crónica geopolítica. Eduardo Irastorza, profesor OBS Business School. Eduardo, muy buenos días. Buenos días a todos. En los grandes asuntos que preocupan, que escriben la crónica geopolítica. Eduardo Irastorza, profesor internacional. Vamos a mirar precisamente a esta hora, va a poner foco de atención en los grandes asuntos que preocupan, que escriben la crónica geopolítica. Eduardo Irastorza, profesor OBS Business School. Eduardo, muy buenos días. Buenos días a todos. Estamos madrugando esta mañana con las noticias que llegan desde Rusia, en concreto en una semana en la que, al parecer, la destrucción de ese buque de su armada en Crimea estaría provocando un cambio de su estrategia, alejando los barcos de Crimea para no sufrir grandes bajas en esa armada rusa. ¿Qué significa esos ataques aéreos en Crimea y esos movimientos del ejército ruso? Creo que podemos extraer dos conclusiones de esta nueva, entre comillas, estrategia de Ucrania, dictada sobre todo por su incapacidad de romper el frente con Rusia. En estos momentos el frente está totalmente estabilizado, la ofensiva que se preveía con éxito no lo ha sido, y esto pues lleva a Ucrania casi al límite de su resistencia. Estos son hechos objetivos. ¿Cómo responde a esto Ucrania? Tiene que generar una serie de llamadas de atención, sobre todo a la opinión pública, con gestos llamativos, espectaculares, que lo pongan en las portadas, y al mismo tiempo responde también a un interés que yo considero estratégico. Es muchísimo más fácil atacar a un blanco enorme y estático en un puerto que romper el frente ruso. Si además ese barco es un barco pensado para el desembarco, un barco de logística complejo y muy potente, pues también está mirando a que la expansión de Rusia en un futuro no se extienda en la zona de Odessa, que nos encontremos con un desembarco que deje a Ucrania prácticamente sin un gran puerto y salida al Mar Negro. Yo creo que estos dos condicionantes son importantes tenerlos en cuenta. Por otro lado, hay que considerar que Ucrania no puede seguir durante muchísimo más tiempo en este conflicto, dada la carencia de recursos militares que no están llegando a la velocidad que requiere la situación, y los recursos humanos. Pensemos que Rusia es un gigante y Ucrania, con unos excelentes soldados muy eficientes, muy motivados, pero en un número mucho más limitado, pues puede resistir también por un tiempo igualmente limitado. Hablando de los recursos, lo que hemos visto esta semana es que, dado que en el Capitolio está bloqueado ese gran paquete millonario que quiere sacar adelante Biden, sacaba ese paquete de ayuda armamentística de alguna manera en un intento también, ¿no?, de alguna manera, parece que también quiere poner el foco y la atención de que ese apoyo sigue estando vigente y que vuelve a devolver esos titulares de alguna manera también por parte de Estados Unidos. Sí, lo que ocurre es que, como te decía, bien, tú puedes mandar todas las armas que quieras, pero llega un momento que las personas que lo tienen que manejar son limitadas. En este caso es la situación, el drama de Ucrania es ese. Es decir, un cambio en el curso del conflicto solo sería posible con refuerzos militares, físicos, presenciales de países aliados. Y creo que en este sentido lo hemos visto en las últimas reuniones de los socios aliados de Ucrania, pues no van por esa senda. Incluso Lavrov denunció ese tipo
de reuniones no hace mucho tiempo y señalaba que prácticamente lo que están deseando es negociar una salida airosa para Ucrania en un momento en el que Rusia está en condiciones de dictar las condiciones precisamente de esa negociación. Tú lo señalabas hace media hora más o menos, ¿no? La producción rusa está mejorando, el gas y el petróleo siguen saliendo, la situación para ellos es mucho más sostenible que para Ucrania en estos momentos. Grandes asuntos que siguen también desatando nuestra preocupación y vigilancia están esas tensiones también que no nos hacen que nos alejemos demasiado de Asia, mirando los problemas también que giran en torno al mar meridional, en un movimiento constante en el que China dice además, pidiendo a Estados Unidos que deje de interferir también en ese conflicto donde también Estados Unidos mueve fichas y tiene intereses. ¿Cómo mides en este punto ese punto de tensión? Bueno, estamos ante una demostración de voluntad de resistencia por parte de Taiwán, esas maniobras que sigue tan de cerca China. En un momento, no lo olvidemos, también se ha señalado en esta cadena, que nos encontramos ante unas elecciones en Taiwán. Un Taiwán dividido, y dividido entre dos facciones, la de la gente más mayor, incluso sociológicamente se ve en el análisis que se hace del voto, una población más mayor, más dispuesta a un entendimiento con la China continental, y una población más joven que ha crecido en unas condiciones de libertad más vinculadas al concepto del mismo occidental y que está deseosa de mantener esa distancia. Un poco lo que sucedió cuando a Hong Kong le forzaron a asumir ciertas limitaciones en sus conductas y en su modelo de organización interna cuando se unió al resto de la República Popular China. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. También hay otro aspecto muy importante y es el hecho de que Corea se está movilizando. Ha advertido que está en condiciones de responder con sus propios misiles a cualquier ataque que reciba o a cualquier situación de crisis. Bueno, hay que tener en cuenta que Corea del Norte difícilmente toma una decisión sin antes consultar a China, lógicamente, y que Corea del Norte es hoy por hoy la única frontera física por donde un potencial aliado de Taiwán, que sería Estados Unidos, está en condiciones de avanzar con su ejército. El resto se resolvería en términos de artillería y fuerza naval en un primer momento. Con lo cual, pues esto es un mensaje que probablemente ha sido sugerido desde el propio Pekín para decirle que, por favor, no tensionen más la zona o llegaremos a una situación difícil. Una situación difícil que incluso Taiwán en estos momentos, dadas las elecciones en Estados Unidos, etcétera, tampoco está en condiciones de forzar, porque encontrarse con otra guerra Biden en año electoral, pues tampoco sería un deseo. En cualquier caso, hay que pensar que el plan de China se caracteriza por dos factores. En primer lugar, la paciencia. Y la paciencia tan china está llevando a que hay un acercamiento económico, es un socio muy importante del propio Taiwán, muchas empresas taiwanesas ya radican también en China, China tiene intereses en Taiwán, es decir, es una lógica de acercamiento que hace difícil esa distancia. Y por otro lado está el hecho de que en caso de intervenir, pues la lógica de las cosas sería mezclarse rápida y discretamente entre la población, no sería una ofensiva con frente, sino sería una situación en donde fuerzas de intervención inmediata se mezclaran tan pronto en el escenario geográfico que sería muy difícil contrarrestarles, ¿no? Sería una situación de hecho, prácticamente pues un salto de valla, podríamos decir, por poner un paralelismo que nos resulta muy familiar. Visualmente ese salto de valla parece bastante factible, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo China no parece rebajar la preocupación sobre los movimientos, sobre el ejército de Taiwán. Lo ha dicho, que vigila cada movimiento y que por supuesto no va a dejar
que se salga, que va a seguir velando por su soberanía, que al fin y al cabo reclama como un territorio propio. No sé a qué punto, cómo convive esos intereses con esas amenazas continuas y de vigilancia de lo que sí teme, qué puede temer del ejército de Taiwán. Puede temer muy poco, puede temer muy poco. Es decir, un ejército de Taiwán es una mosca atacando a un elefante. O en este caso podríamos hablar de un inmenso dragón. Es decir, por eso he hablado al principio de una demostración de resistencia. No te va a ser fácil entrar aquí. Tenemos los medios militares para ponértelo complicado y generarte unas bajas inaceptables, un daño. Pero en ningún momento el ejercicio puede ser a la inversa. Para China, la amenaza hoy por hoy de Taiwán, pues prácticamente no existe como rival, ¿no? Ya digo, la única opción de Taiwán es mostrar su determinación a resistir hasta el final, pero dudo muchísimo, no entra en los planes de ningún estratega de Taiwán, estoy convencido, el tomar la iniciativa en un conflicto que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Mirando, por supuesto, conflictos que desatan la atención, sin lugar a dudas está, más allá del drama humanitario y de la intensidad de la ofensiva, está el conflicto en Oriente Medio y lo que ha sido el efecto directo sobre el Mar Rojo, esos ataques hutíes, y lo que ha sido el llamamiento de Estados Unidos a decir que invita a las navieras a volver, les garantiza protección, pero sin embargo no parece que haya recibido tan buen acogimiento su propuesta de crear esa alianza de patrulla de aliados marítima, señalando bastantes divergencias, sobre todo actores europeos como son España o Italia. ¿Qué es ahora mismo la situación en torno al Mar Rojo? La situación en torno al Mar Rojo perdón, es preocupante en el sentido de que cada vez se está actuando de una manera más decidida. Hemos de pensar que los drones han revolucionado todo lo que es el concepto de la guerra que conocemos, un medio sencillo, no tripulado, que puede hacer muchísimo daño y no extraordinariamente caro. Solamente hay que disponer de él. De hecho, los hutis, que no es precisamente una potencia tecnológica, ni mucho menos Yemen, pues están haciendo uso de los mismos. ¿Qué ocurre en el Golfo? Pues que por ahí pasa la mayor parte del petróleo que necesitamos en Occidente, hoy por hoy. Y en ese sentido, a mí me recuerda la vieja frase de ventas de los huevos con bacon en un plato, ¿no? El cerdo está involucrado y la gallina está implicada. Digamos que la situación en Ucrania sería de implicación, llevo las armas pero no estoy, pero aquí están sus barcos, están sus medios, están incluso sus portaaviones. Para Occidente es extraordinariamente importante mantener esta ruta abierta, porque dar la vuelta a África resulta carísimo, incrementa muchísimo el precio de cualquier producto manufacturado que traslades, el coste de energía asociado, etcétera, ¿no? Y por otro lado hay una dimensión muy importante que hay que tener en cuenta, un actor en el que no estamos pensando tanto, pero que es determinante en la zona. Es uno de los 3 países que aspiran al liderazgo islámico. El primero es Irán, el segundo es Arabia Saudita, el tercero es culturalmente, históricamente Egipto. Si por Egipto no pasan por el canal esos barcos, pues lógicamente sus ingresos disminuyen, la situación se complica. A Egipto no le conviene en absoluto este punto de crisis, también porque lleva una presencia estadounidense. Al-Sisi, el presidente, el militar que asumió el poder en Egipto, pues es una persona que en principio no tiene ningún problema para entenderse con Estados Unidos, pero la opinión pública, recordemos que es Egipto la patria de los hermanos musulmanes, que está en parte del origen de la contestación que se está llevando en Gaza, pues no es precisamente muy amiga de los Estados Unidos. También es un país con un fundamentalismo latente. Y esta situación podría ser muy peligrosa porque Egipto sí tiene frontera con Gaza. Egipto ha declarado que no va a asimilar a la población que salga de Gaza, pero las cosas pueden cambiar.
las cosas pueden cambiar e incluso puede facilitar el tránsito de armas hacia esa zona. Con lo cual, en el Golfo hay muchísimos factores a considerar, a tener en cuenta. Por otro lado, y esto es importante considerarlo, hemos visto en Israel una evolución hacia la preocupación por un conflicto que se prolonga en el tiempo. Pensemos que Israel ganó la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, que duró poco más de 2 semanas, ¿vale? Pero no está acostumbrado a grandes conflictos. Cada vez que se ha metido en una aventura de estas, pues le ha supuesto un desgaste inaceptable. Recordemos la operación Paz en Galilea de hace unas décadas, ¿no? Donde tuvo que retirarse con Ariel Sharon, etcétera, los ataques a los campos refugiados de Sabra y Shatila. Toda esta situación no le compensa en absoluto. Eso por un lado, necesita acabar con la situación cuanto antes. Pero, y este pero es muy importante, eso pasa por eliminar a Hamás. Y sinceramente la bandera de Hamás será levantada nuevamente en cualquier otro rincón porque Irán está detrás apoyando, y no solamente Irán, sino ideológicamente muchos musulmanes en el mundo que estarían encantados de dar su apoyo y volver a reproducir. Digamos que es como una hidra a la que le cortas un tentáculo, pero aparecen 2 más, ¿no? Acabas con Hamás, ataca Hezbollah, luego surgirá otra, etcétera, etcétera. Lo hemos visto históricamente, ¿no? No siempre ha sido el mismo actor. Desde los tiempos de Al-Fatah ha cambiado muchísimo el actor predominante en la zona. De ahí que hablar de terrorismo pues es cuando menos discutible. Al final es la fuerza armada de un pueblo en una guerra simétrica, ¿no? Y que curiosamente tiene muy pocas posibilidades de actuar en el interior de Israel en estos momentos. Un aspecto más importante a tener en cuenta es, y esto yo creo que sí es interesante, que salvo las manifestaciones lógicas, absolutamente lógicas, de aquellas personas que tienen rehenes todavía retenidos y van a estar en la puerta reclamando a sus hijos y a sus parientes, Israel en situaciones de crisis es una piña. Al final se han ido acercando muchas posturas. No olvidemos que el ejército es una institución predominante en Israel. Hemos tenido varios primeros ministros que han sido importantes miembros de las Fuerzas Armadas, y que el interés militar trasciende a las ideologías. Con lo cual, pues, la posición de Israel con el tiempo solo puede ir en una dirección, y es hacia el endurecimiento. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, además en un momento tan complicado, tan intenso, y en esta recta final del año. Muchísimas gracias, Eduardo Irastorza, profesor OBS Business School. Feliz jornada, felices fiestas y, por supuesto, feliz año nuevo. Feliz principio de año.